Padre, gracias. Gracias por su amor. Gracias por sus bendiciones. Cuánto agradecerle, mi Dios, por lo maravilloso que es en nuestras vidas. Gracias, gracias, mi Dios. Señor, en esta mañana, de lo mucho que usted nos ha dado, hoy venimos y depositamos, Señor, para la obra, para el servicio de la obra, para que esta obra pueda seguir, Señor, anunciando las buenas nuevas de salvación. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Señor, cada casa, cada hogar, cada familia, mi Dios, que su mano poderosa no se acorte, mi Dios, sino que ese pan diario, Dios, esa protección divina, Señor, esté sobre cada uno de ellos. Se lo rogamos en esta mañana, mi Dios. Cuán maravilloso ha sido usted con nosotros. Ayúdanos, Padre. Señor, bendice las ofrendas, los diezmos. Recíbelos con olor grato delante de tu presencia, mi Dios. Usted es maravilloso. Gracias, Padre. Se lo agradecemos en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Hoy en esta mañana, el mensaje, he estado yo ahí en todo lo que he estado leyendo y decía al final, bueno, lo voy a dejar con este título: colaboradores de la unidad en la iglesia. Usted y yo, nosotros somos los colaboradores. Mire, las instituciones, mis hermanos, así le denominan, colaboradores. Pero ese colaborador tiene normas. Hay reglamentos definidos que hay que respetarlos. Y uno los respeta. Si le dicen en esa institución, usted entra a las 8, pues antes de las 8 estamos ahí. Si le dice que su horario de almuerzo es de tal hora a tal hora, lo respeta el horario. No le dicen salida, ¿no? Esos colaboradores en las instituciones tienen normas. Sí tienen también derechos, obligaciones y derechos, pero hay normas bien definidas. La iglesia no se queda a un lado. En la iglesia hay orden también y hay normas. Y en esta mañana yo quiero hablar de la unidad que iniciaba el pastor el domingo. Como la iglesia primitiva dice que estaba unida en un solo sentir y en un solo pensar. Esa es la iglesia que Cristo estableció a través de los apóstoles. Pero Cristo, en ese amor extraordinario que tiene para usted y para mí, porque Cristo nos ama, mis hermanos, Cristo nos ama de una forma extraordinaria, como lo dice Juan 3:16, ahí lo plasma el Señor, cómo nos ama el Señor a nosotros. Pero el Señor, antes de ser arrestado, antes de ser latigado, antes de ser golpeado, antes de ser crucificado, se fue a orar. Y ahí en el capítulo 17 de Juan, mis hermanos, el Señor Jesucristo se fue a orar, dice, por sus discípulos, para que fueran fortalecidos. Pero en medio de esa oración extensa que tuvo el Señor Jesucristo, hay unos versículos finales cerrando su oración el Señor Jesucristo, y dice en Juan 17:20: mas no ruego solamente por esto, dice el Señor, sino también por los que han de creer por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.
la unidad. Mire, iglesia, si no hay unidad, bien difícil que podamos pelear la batalla que se nos avecina. Bien difícil. Yo encontraba una imagen, lo que la tenemos por ahí, esa imagen la mandaba el gerente general de la institución en la cual estoy ahí. Y esa imagen me hizo reflexionar cuando la miré. Tenía sus conceptos ahí bien definidos. Pero es muy interesante esa imagen, como un equipo unido y fortalecido. Denote en la imagen lo que está pasando ahí. En algún momento necesitamos nosotros, en algún momento el otro hermano, pero la idea es que sin unidad no vamos a prevalecer. Sin unidad no hay cosas interesantes que Dios quiere en la vida del cristiano. Y encontraba esa imagen, y en la imagen decía unos conceptos interesantes, pero decía al inicio, un equipo fuerte es aquel donde cada miembro es consciente de que su éxito está conectado al éxito de los demás. Está consciente. Esta imagen decía ahí la redacción, es una excelente metáfora de lo que significa la verdadera colaboración. Cuando todos cargan con el peso y se apoyan, se eliminan las caídas y se maximiza el potencial de cada individuo. Qué interesante, qué bien. En la iglesia es diferente, porque yo buscaba la parte de la unidad basada en la palabra y en la Biblia, y basada en lo que nosotros aquí convivimos los domingos y en algunos grupos de oración, en los cultos de jóvenes, en lo que nosotros convivimos. Y encontraba un concepto de unidad. Y dice el concepto de unidad en la Biblia. La palabra unidad proviene del hebreo yahad, que significa, interesante, mire lo que significa la unidad para la iglesia: la acción de estar de acuerdo y en armonía. Y en el griego enotes, que significa la acción de tener los mismos pensamientos, los mismos sentimientos y los mismos propósitos. Qué interesante, qué precioso. O sea, mi hermano, que si la iglesia está unida, como Cristo lo exaltó a lo sumo y le dijo al Padre: Padre, mas no ruego por estos que tú me has dado, le dice el Señor al Padre, orando, sino que también por los que han de venir y creer en mí por la palabra de ellos. Hoy somos nosotros esos, porque nosotros recibimos la palabra. ¿Y para qué? ¿Para qué ser unidos? ¿Para qué estar ahí comprometidos con nuestro Dios? Porque Él lo dice para que seamos uno, como tú y yo somos uno. Iglesia del Señor, uno. Para estar en unidad, mi hermano, imagina, dice que es la acción de tener los mismos pensamientos, de tener los mismos sentimientos y de tener los mismos propósitos.
Y cuando yo miraba que hay que estar en una acción de acuerdo mutuo y en armonía, decía, pero ¿qué es armonía? Los músicos lo pueden considerar desde su punto de vista, pero en esta parte acá, armonía. Ahí tenía el concepto. Dice, se refiere a vivir con un mismo espíritu, ser compasivos, misericordiosos y fraternales con los demás. Pero también me llamaba la atención que es vivir con un espíritu. Y encontraba yo ahí, vivir con un espíritu es vivir en armonía, unidos por un mismo amor y propósito. Pero hay un punto aquí importante y dice, y sin rivalidad u orgullo. Es estar despojado, es ser libre, es amar a Cristo y automáticamente ama a su prójimo. Entonces, esa unidad genera armonía, genera vivir con un mismo espíritu. Hermano, la iglesia no va a avanzar si no hay unidad. Jamás va a avanzar. El enemigo se puede estar riendo porque no hay unidad. ¿Por qué el Señor se preocupó en su oración para decir, Padre, ruego por esto, no solo ruego por estos, sino por aquellos que van a creer en la palabra que ellos van a predicar, para que todos sean uno, todos sean uno. Mi hermano, en este tiempo que estamos viviendo, que Dios nos ha dado el privilegio de estar en diferentes lugares, en instituciones, pero lo que estamos viviendo hoy es más complicado. Usted ve en esas instituciones y usted no ve hombres sumisos al Señor, no los está viendo, nada. Iglesia del Señor, ya es más preocupante. Debemos de unirnos, debemos de estar unidos como iglesia. Es más preocupante. Un día me aborda un muchacho y me hace varias preguntas relacionadas a la Biblia. Pues la sorpresa es que él va a una iglesia, mi hermano. Asiste a una iglesia. Va a una iglesia, se congrega en una iglesia y parece que tiene privilegio en la iglesia. Pero un día se acercó a otro ahí y empieza a decirle, mire, esto es lo que yo canto. No me vaya a echar agua bendita, le dijo al otro. Pero si me había dicho que iba a la iglesia, digo yo. Rock pesado. Y yo allá me metí y le digo, disculpe, pero ¿y quién es ese grupo que usted está poniendo ahí? No, me dice, lo descargué solo la música y yo soy el que canto. Él es el que canta. Y va a la iglesia. Y usted yendo a la iglesia, pues entonces, iglesia del Señor, eso es lo que está pasando hoy en la iglesia. Tal vez no estamos cantando rock pesado, fuerte. Pero hay un montón de detalles que nos están afectando para pelear la buena batalla. Hay cosas que nos están no uniendo, sino más bien separando, y eso es lo que busca el enemigo, separar, no unidad. Y bien lo decía el pastor el domingo, las disensiones, las murmuraciones, los chismes, todo eso lo que está haciendo es destruir, secar, mas la unidad construye, multiplica. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor. El Señor rogó para que todos aquellos que somos nosotros, iglesia del Señor, que no son los discípulos, ya dijo, no solo por esto voy a orar,
Voy a orar por aquellos que acepten mi palabra, que sea predicada a través de estos hombres, y cuando estos acepten, dice que también ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Seamos uno. Mi hermano, vio la imagen usted, nadie cae, nadie cae, nadie cae. Pero los guerreros del Señor probablemente estemos cayendo, porque no está la unidad, porque la palabra está ahí. Seamos uno, le dijo el Señor, que sean uno. Que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Y sabe para qué, iglesia del Señor? Dice este versículo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tiene un propósito. Tiene un propósito ver una iglesia unida, consagrada, viendo el blanco. Tiene un propósito. Cristo amó la iglesia y la sigue amando como lo describe Pablo. Dice que como el esposo ama a la esposa, así ama Cristo a la iglesia. Es su novia. Pedro, el seguidor de Cristo, el que dirigió la iglesia primitiva, dice allá en 1 de Pedro 3:8, dice, finalmente, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Qué triste es cuando no logramos esos aspectos. Encontraba una versión que casi no la uso, pero le encontré la traducción en el lenguaje actual, interconfesional. Me gustó esta versión que dice, en fin, dice. Y yo buscaba ahí, en fin, es como en resumidas cuentas, iglesia de Dios, dice, en fin, todos ustedes deben de vivir en armonía y amarse unos a otros. Póngase de acuerdo en todo para que permanezcan unidos. Sean buenos y humildes. El pastor decía el domingo, qué difícil ponerse de acuerdo. Sí. Pero cuando tenemos el amor de Cristo, llegamos a un consenso, lo logramos. Por más fuerte que sea la riña o el desacuerdo, por muy fuerte, nos vamos a poner de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque mora el amor de Cristo en nuestras vidas. Mora. Recuerde algo, iglesia del Señor. Para el Señor no hay favoritos. 30 años de estar en el Evangelio, Señor, yo soy su favorito. No hay favoritos en el Señor. Solo recuerdo lo que le pasó a Moisés. Un líder que dirigió al pueblo de Israel no entró a la tierra prometida porque azotó la piedra. Señor es justo y lo hemos aprendido en las clases del libro de Ezequiel, que Él es justo y que su amor se perfecciona en su justicia. Él es justo. Cuando ve a sus hijos que insisten y siguen insistiendo y siguen insistiendo y siguen haciendo lo mismo y sigue haciendo lo mismo y repite, dice hasta aquí. Ya es el tiempo. Ya es el momento. Ya es hora. Dentro de estos pasajes
que el Señor oró, yo encuentro un versículo en el número 23 del 17. El verso 23 de San Juan capítulo 17, escuche lo que dice el Señor. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Yo en ellos y tú en mí, le dice el Señor al Dios Todopoderoso, para que sean perfectos en unidad, perfección en unidad. ¿Será posible? ¿Será posible ser perfecto en unidad? Si Cristo lo dijo, claro que es posible, claro que sí. ¿Sabe qué es perfecto en unidad, iglesia del Señor? Encontraba yo algo ahí y lo escribía. Perfecto en unidad, cuando Cristo dice acá en este pasaje, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Cuán glorioso es el contemplar que se nos ha invitado a usted y a mí a esa unidad perfecta que existe entre el Padre y el Hijo. Estamos ahí en esa unidad nosotros. Imagínense qué privilegio, qué glorioso, qué extraordinario es saber que Dios quiere que usted y yo estemos unidos así como Él con el Padre, en concordancia, en amor, en humildad. Y mire que la unidad, iglesia del Señor, no está basada en experiencia, en ese recorrido, no está basado en eso, sino que la unidad está basada, ¿saben qué? En algo extraordinario. La unidad está basada en la vida eterna que Cristo promete a cada uno de nosotros. Por eso es que tenemos que estar unidos, porque no es por la experiencia nuestra, no es por tanta vivencia, sino es por esa vida eterna en común que nos promete el Señor. Entonces, qué triste estar desunido, qué lamentable. El enemigo lo único es que se ríe porque dice, ya no tengo que atacarlos, ellos mismos se atacan. La iglesia en el siglo XXI está siendo bombardeada, pero desde adentro es donde el enemigo está tranquilo. Todos participamos de esa vida eterna, pero aquellos que creen, para los que creen en la verdad de Dios, en este evangelio, todos tenemos la gran oportunidad de la vida eterna. Nadie se escapa de ahí. El apóstol Pablo, uno de los exponentes extraordinarios de cómo la iglesia debe vivir en unidad, en comunión, porque lo habla en sus cartas. Y en una de ellas, en Filipenses capítulo 2, verso 2, dice, completad mi gozo, dice el apóstol. Completen mi gozo, yo estoy gozoso en el Señor, yo he hecho cosas extraordinarias, pero completen mi gozo. Sintiendo lo mismo, dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Usted está aquí, mi hermano, porque estamos en un solo pensar. Usted está aquí porque quiere rescatar su alma. Usted está aquí porque usted sabe que en Cristo estamos seguros. Y Pablo dice, completen mi gozo. Completen este gozo que yo tengo, esta felicidad de saber que la iglesia de Filipenses es una iglesia extraordinaria, es una iglesia que es bondadosa, que es una iglesia que está fundamentada, pero aún completen mi gozo, sean de un mismo sentir.
tengan el mismo amor, que es el amor de Cristo, unánimes. Pablo le dice a los corintios en 2 de Corintios 3, 13, 11, le dice: por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, ser de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con nosotros. Vivir en paz. Qué bonito es, como dice el hermano Misael, comerse los frijoles nadando en mantequilla. Qué rico, en tranquilidad, en paz. Pablo le dice a la iglesia de Filipenses, en el 1:27 le dice Pablo a la iglesia: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. Iglesia del Señor, hoy en esta mañana, no mire al hermano Juan Ramón, escuche la palabra, está escrita. Si tiene que usted ir a la palabra, vaya, escudriñela. Pero dice Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, dice el apóstol Pablo, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y cuando yo escuchaba unánime, decía yo, y arriba lo mencionaba también, esa unidad, esa unanimidad que debe haber en el pueblo de Dios. Unánimes, unanimidad, estar de acuerdo, en unidad y todos juntos. No solo es una fraccioncita, no solo es este lado de aquí que va a estar de acuerdo, no solo es este lado que va a estar de acuerdo, no solo es este grupo de aquí que va a estar de acuerdo, no solo es este grupo que va a estar de acuerdo, es la unidad de todos, dice, combatiendo unánimes. Y yo recordaba al ver ese pasaje y decía, Pablo, verdaderamente el apóstol, sí tenía bien claro este punto de combatir unánimes. En Romanos 12, 18 dice el apóstol, le dice a la iglesia, mire lo que le dice a la iglesia de la unidad, de combatir las acechanzas del enemigo. Mire lo que le dice a la iglesia, si es posible, le dice. Mire qué interesante, si es posible, le dice. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. En cuanto dependa de usted o dependa de mí. O depende de usted, mi hermano. Si usted dice, es que no puedo estar en paz porque me atacan, porque me hacen esto. Mi hermano, si es posible, en cuanto dependa de usted, estar en paz, estar en unidad, estar en armonía con todos los hombres. Y cuando hablo de hombres, es la mujer también. Iglesia del Señor, la unidad. Eso es lo que oró el Señor. Sean uno como yo soy uno con mi Padre. Y cerrando, la unidad, esa unidad perfecta, pero yo quiero cerrar con una pregunta. ¿Por qué cree usted que la iglesia debe estar unida? En la clase el expositor decía que hay juicio, pero hay bendiciones también para el pueblo de Dios. Y entonces, ¿quién no quiere recibir bendiciones? Claro, que vengan las tempestades difíciles, no, queremos estar tranquilos, bendecidos.
Y mire, no solo económicamente, en la familia, en paz, en salud. ¿Cuánto cuesta la salud? En todo queremos estar bendecidos. Que no nos falte el pan en la mesa, lo necesario. Yo creo que todos queremos estar bendecidos. Pero también todos queremos ir al reino de los cielos, porque es el propósito. Esa es la idea de estar aquí, de darle el tiempo al Señor, de escudriñar la palabra, de estar en unidad. Ese es el objetivo de la iglesia en general. ¿Por qué es importante que la iglesia esté unida? ¿Por qué? Claro, por eso que le acabo de decir. El Salmo 133 dice el Señor, lo voy a leer en dos versiones, en la Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 1960. Mirad, por esto es que es necesario estar en unidad, iglesia del Señor, que nos podamos unir como Cristo quiere que estemos unidos en un solo pensar. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En un solo pensar, en un solo sentir, en un solo propósito. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición. Y cierra, y vida eterna. Pero la Nueva Traducción Viviente me gusta mucho, dice, qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Mire, es precioso cuando convivimos un plato, un cafecito. Es precioso cuando compartimos un plato en armonía, un cafecito en armonía, un pescadito en armonía. Sí. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hebrón, que cae sobre las montañas de Sión. Y ahí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¿Queremos estar bendecidos? Sí, claro que sí. Pero Dios nos hace pasar por procesos difíciles cuando nosotros no le hacemos caso. Nos hace pasar por cosas difíciles y nos hace pasar por procesos duros. Iglesia del Señor, no podemos estar desunidos. No podemos. En esta mañana, yo le digo a usted, si la unidad es la acción de estar en acuerdo y en armonía, pues ese es el propósito de Dios, que estemos de acuerdo y en armonía. Si hay algún desacuerdo, pues lo vamos a orientar a lo que la palabra dice. Pero orden, disciplina, constancia, humildad, perseverancia, todo eso es necesario. El ponernos de acuerdo va a depender de su actitud y mi actitud. Si no hay cambios, si no hay mejoras, no esperemos pelear unánimes la buena batalla del Evangelio. Hay un compromiso grande en el hombre que Dios ha escogido y a la mujer que Dios ha escogido como líder. Grande, responsabilidad fuerte, preocupante.
Si usted en algún momento me ha visto con mi rostro fruncido, no es porque estoy molesto, para nada. No, yo creo que algunos de aquí me conocen más de 10 años ya. No es por eso. ¿Sabe qué? Que después de una década, ver la iglesia, ver cómo Dios le habla, cómo Dios está viendo a la iglesia, cómo la reacción de la iglesia, qué es lo que está haciendo la iglesia, qué está viviendo la iglesia, qué está pasando, preocupa. Entonces, la preocupación viene a mi vida en el sentido de ver que Dios sigue hablando, sigue expresando. Nos han visitado cada mes diferentes predicadores a través de MNI. Y estos predicadores traen palabra clara, definida, palabra fresca. Y sí anhelamos que la iglesia tenga un avivamiento, una transformación para ver la gloria de Dios a través de la unidad en Cristo. No crea que es porque el hermano Juan Ramón ha estado molesto, no, simplemente que necesitamos orden, necesitamos disciplina, necesitamos humildad, necesitamos estar pero unidos en un solo sentir y un solo pensar. Si alguien no está unido y está en desacuerdo, la cosa no camina, esto no avanza. Es unirnos, iglesia del Señor, para que veamos la gloria de Dios en nuestra vida, para que veamos la bendición que hasta donde esté usted, ahí la va a mandar el Señor, que la vida eterna la promete el Señor. No es el hombre que la promete, es Cristo el que pagó en la cruz por nuestros pecados. Él es el que promete la vida eterna. Entonces, si nos desubicamos cuál es nuestro propósito, entonces estamos mal. Pero cuando nos ubicamos en el propósito de Dios y nos unimos en el mismo pensar, decimos nosotros, verdaderamente estoy en el lugar correcto. Quiero seguir a Cristo, quiero amar a Cristo. Y cuando amo a Cristo, amo a mi hermano y a mi hermana. Lo amo con todo el amor de Cristo. Lo amo, a pesar de que no me parezca su actitud, a pesar de este tipo de cosas, pero lo amo en el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque yo anhelo la vida eterna. Porque ese es mi plan aquí en este lugar. Ese es mi propósito. Yo estoy peleando la buena batalla. Yo tengo mis problemas. Yo sé que usted tiene sus problemas, pero al unirnos no caemos como la imagen. Nos sostenemos el uno al otro. Cristo anheló y sigue anhelando la unidad. Cuando estamos unidos no hay nada que nos mueva. No hay nada. Y mire, y en unidad es precioso, es precioso, es precioso. Yo escuchaba al predicador cerrando aquí, al predicador que vino, uno de los hermanos de Norteamérica, vino a un taller. Y él dice que miraba al papá, un pastor. Pastor dice que lo miraba aquel muy solo. No tenía ese acompañamiento de algunos hermanos y hermanas que oraran, que estuvieran ahí cerca. Se alejó mucho, 2 infartos. Falleció. Dice que no es bueno estar solo. Por eso, iglesia del Señor, hoy en esta mañana, ya tarde, unámonos. Estar unidos. Porque es cierto, la salvación es individual, pero en unidad vamos a lograrlo. Lo vamos a lograr. Si en esta mañana, en su corazón, en su vida, sabe que hay necesidad del Señor, sabe que hay necesidad de su espíritu, hay necesidad de estar en comunión con el Dios Todopoderoso. Si usted ahí en su interior sabe que no ha estado con el Señor, mostrándole al Dios Todopoderoso que toda la bendición que ha llegado ha sido por su misericordia, que las pruebas y las angustias también han sido porque Dios las ha permitido, pero que Él ha estado ahí siempre.
Él ha estado pendiente de su vida, de todo lo que le pasa. Pero si hoy reconocemos que no hemos sido fieles, Padre, a tu gran amor, que nos hemos desviado y hemos dejado entrar alguna raíz de amargura en nuestras vidas, Señor, y es por ello que de repente no hemos tenido la unidad que usted busca. Esa unidad la cual, mi Dios, nos demanda para que seamos uno, así como usted, Señor, es uno con el Padre. En esta mañana, mi Dios, rogamos, si usted ahí donde está en su asiento, quiere decirle al Señor, Señor, Padre, perdóname, porque no te he sido fiel, porque no he sido sincero, porque te he fallado en tantas cosas, mi Dios. Hoy reconocemos que tú eres nuestro Dios. Hoy reconocemos que tú eres un Dios poderoso, que entregaste tu vida en una cruz por nuestros pecados. Señor, ayúdanos a fortalecernos en esta mañana, a decirle, mi Dios, aquí estoy para servirte. Quiero entregarte todo lo que soy, todo lo que tengo. Señor Jesús, gracias por su palabra. Gracias por orar en ese momento de angustia, de tristeza, sabiendo que iba a ser arrestado, mi Dios, pero que su plan se estaba cumpliendo, que su propósito estaba siendo casi culminado. Morir por la humanidad, y en medio de esa situación usted se acuerda de nosotros, de aquellos que íbamos a creer por medio de la palabra que predicaron los apóstoles. Gracias por acordarse de nosotros, mi Dios, porque no éramos pueblo y usted nos hizo pueblo, y ahora somos coherederos juntamente con usted, mi Dios. Gracias en esta mañana, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos, las visitas. Gracias, Padre, por todos. Gracias. Señor, que esta semana, Padre, sea una semana en la cual podamos mostrar la luz, que es su luz, la luz de Cristo. Que nuestro egocentrismo termine, Padre, y que nos humillemos a ti, mi Dios, al verdadero, al único, soberano. Que seamos diferentes, que mostremos verdaderamente nuestra forma de ser, pero abierta a ti, mi Dios, sinceros delante de tu presencia, porque todo lo sabe usted, mi Dios, todo lo sabe. Por lo tanto, mi Dios, en esta mañana, gracias. Gracias por su misericordia. Gracias por su amor mostrado para cada uno de nosotros. Señor, gracias por su palabra. En esta mañana, Señor, le decimos gracias. Y que sea usted obrando en nuestras vidas todos los días. Gracias, mi Dios, se lo agradecemos en el nombre poderoso de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.